Saludos amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Rostros del Rescate. Queremos darte las gracias empezando ya este nuevo episodio que es el último de nuestra primera temporada, el episodio número 12. Sí, como lo escuchas, hemos tenido 12 episodios cargados de muchas emociones que te traemos historias de vida para ti contadas por sus protagonistas. En nombre de nuestro equipo de producción, la señora Milángela Parucho, quien se encarga de coordinar todos los contenidos, nuestros invitados, nuestro mentor y director, el señor Andrés Fernández, quien se encarga de toda esta magia audiovisual, y de este servidor, Julio César Ortiz, estamos muy contentos y felices de poder seguir llevando este proyecto adelante. Gracias por estar allí y por seguirnos, por dejar tus comentarios, por seguir nuestra cuenta en Instagram, y también lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico rostrosdelrescate@gmail.com. Desde ya le damos la bienvenida a nuestro invitado. Se trata de un caraqueño de 38 años que ingresó con apenas 17 años de edad a la Universidad Central de Venezuela a estudiar ingeniería, pero que se enamoró de la vocación de servicio ingresando a los bomberos de la Universidad Central de Venezuela, criado entre libros y motores por el señor Jorge, que ya no está con nosotros, y con la señora Magali, a quien le enviamos un caluroso saludo allá en Plan B, quien cada vez que tenemos la oportunidad de trabajar allí nos consiente. Estamos hablando de Helio César Pimentel Muñoz. Como les comenté, hoy en día un reconocido consultor en materia de seguridad y salud laboral, camino a tener especialidades en la materia, tutor de tesis, ha tenido la oportunidad de ser docente universitario, ostenta el grado de primer teniente en el Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela, que lo ha llevado también a formarse como especialista en materiales peligrosos. Y, como si fuera poco, instructor invitado en la prestigiosa Universidad de la Texas A&M en Estados Unidos, como lo viene haciendo en los últimos años. Así que están cordialmente invitados, pónganse cómodos y disfruten de esta espectacular conversación con Helio Pimentel. Y ya estamos con Helio. Helio, tengo que darte las gracias por dos cosas. Uno, por recibirnos acá, pero principalmente por regalarnos la oportunidad de conocer parte de la historia de tu vida en Rostro del Rescate, que no solamente nos lo va a decir, sino nos va a decir a todos nuestros compañeros y amigos que nos están viendo en YouTube, en nuestro canal. Al contrario, Julio César, gracias a ti por la invitación, de verdad. Y precisamente creo que para mí es un honor, sobre todo porque, como conversaremos más adelante, generalmente a mí me reconoce más por el tema de materiales peligrosos que por rescate. Así que para mí es un honor estar aquí en este programa Rostros del Rescate. No, y no solamente eso, sino que, bueno, definitivamente hay traer a gente que ha hecho unos aportes muy grandes en todo esto que tiene que ver la atención de emergencia, la formación de nuestro talento, pero vamos a empezar por el génesis, ¿no? Del inicio de todo esto, porque de saber quién es Helio. Y me gustaría preguntarte, y para todos nosotros, desde tu perspectiva, ¿quién es Helio Pimentel? Bueno, Helio es hijo de Jorge. Jorge era mecánico, y de Magali, educadora. Jorge Pimentel, Jorge Vladimir Pimentel Moreno, hijo de una andina y mecánico, una persona muy analítica y que parecería, a lo mejor muchos asocian un mecánico con alguien con poca formación, pero una persona muy culta, muy leída, siempre buscando conocimiento. Igual Magali Muñoz de Pimentel, quien es educadora, es psicóloga escolar, y se ha dedicado toda su vida precisamente al tema de la educación. Es docente jubilada del Pedagógico de Caracas, en la parte de educación especial. Y como tú dices, la génesis, esto es fundamental explicar de dónde viene Helio precisamente, porque esto es lo que senta las bases del haberme criado en un hogar, como he dicho, con mucha formación, academia,
estudio y mucha lectura, por supuesto. ¿Tus hermanos? Mis hermanos, bueno, vamos por orden cronológico. El primero, el mayor, Jorge Alberto Pimentel Muñoz, quien lamentablemente en un accidente de tránsito falleció en el año 91, cerca de lo que hoy en día es Ciudad Banesco, en aquel entonces Supermaxis. Luego está Roberto Javier, quien hoy en día es el mayor. Él es Roberto Javier Pimentel Moreno, él es arquitecto, está casado con una arquitecta, viven en Miami, tienen una hija preciosa, una negra hermosa, que se llama Oriana y tiene 12 años, 11, 12 años va a cumplir ahorita. Luego está Daniela. Daniela curiosamente es la única dama de los 4 y la única que no tiene segundo nombre. Eso es lo que siempre me ha causado gracia. Daniela Pimentel Muñoz, una mujer hermosa de 39 años, hoy en día quien practica acroyoga, una cosa maravillosa, de verdad que síganla como Dani Cocada. Por supuesto. En el Instagram. Ella actualmente está en Río de Janeiro. Y tiene un hijo, un chamo también espectacular, que es Jorge Alejandro Trenar Pimentel, quien tiene 22 años y bueno, mi primer sobrino también, una de las luces de mis ojos. Bueno, una familia ahí bien, y seguro te van a estar viendo esos sobrinos, ¿no? Espero que sí. Te tienen que verte. Helio, pero Helio tuvo una formación que nos comentaba con una combinación de tus padres, de la lectura, el trabajo de la mecánica, porque también que inclusive te motivó a pensar y en estudiar también todo esto que tiene que ver con la mecánica, ¿no? Correcto, sí, yo me crié en un taller mecánico y de verdad que es una experiencia bien interesante porque uno aprende a querer todo el tema de las entrañas de una máquina, de entender cómo es un motor y como te digo, generalmente asociamos el mecánico automotriz con alguien con poca formación, pero como te digo, en la biblioteca de mi papá nos faltaba un libro. De hecho yo digo que yo leo la mecánica popular, la famosa revista, claro, desde antes de haber nacido, desde el año 72. Porque mi papá tenía todos esos números y yo me leí, me revisé de chamo todos esos números, cosa que hacía que me apasionara por el tema de la mecánica automotriz. Y mi mamá, como te digo, educadora, también me crié haciendo, digamos que, asistiendo a congresos de educación, de lectoescritura, yendo al Ministerio de Educación, es decir, digamos que ese balance entre las dos cosas. Y con todo esto que tú tenías en casa, ¿de dónde sale? Porque una de las cosas que nos dicen en esta profesión es que ¿qué tienes que ver con los bomberos? ¿De dónde nace esa chispa de ser servidor y el servidor en una institución tan prestigiosa como son los bomberos? Bueno, fíjate, mis dos padres siempre fueron muy serviciales. Bueno, mi papá fue, mi mamá es una persona muy atenta, muy servicial. Veía el programa de Rostros del Rescate con Ingrid sobre el tema de servir a la gente y me sentí muy identificado con eso. Y yo creo que de ahí nace. De hecho, de chamo siempre quise ser Boy Scout, me llamaba la atención todo el tema que tuviera que ver con campismo, excursionismo y cosas por el estilo. De hecho, de chamo, yo creo que uno de los regalos que yo más atesoré fue precisamente un libro de temas de campismo, de cómo hacer un refugio, de cómo tener orientación estelar y cosas por el estilo. Yo mis primeros años los estudié en una escuela pública, obviamente para mis padres tener 4 chamos quizás no era tan fácil y bueno, educador y mecánico no era un hogar que estuviera, digamos que con mucha solvencia. Pero afortunadamente, bueno, mis padres pudieron hacer el esfuerzo. En el 4º grado paso a un colegio privado, Colegio Francia, donde además ahí, digamos que tuve la oportunidad de consolidar mi formación y aprender 3 idiomas, o sea, aprender español, además aprender francés y aprender inglés, y sobre todo ver otras culturas y aprender de la cultura francesa, porque una de las cosas bonitas del Colegio Francia es que no solo te enseñan lo convencional o el idioma francés, sino la cultura francesa. Es decir, aprender de Juana de Arcos, de Víctor Hugo, de Napoleón Bonaparte, de la geografía, de la gastronomía francesa. Eso hace que, y aunado al accidente de tránsito de mi hermano, yo quizás pienso que mi hermano mayor, Jorge Alberto, que te mencioné que falleció en un accidente de tránsito, yo era muy chamo, tenía 8 años, pero luego en mi adolescencia pienso que quizás de alguna manera eso también se relacionó con el hecho de que yo quisiera ser bombero y precisamente apoyar o ayudar a las personas que tuvieran algún tipo de accidente o necesidad. Pero porque regularmente uno cuando niño, uno quiere ser
bombero, quiere ser médico, quiere que ve esto. Tú cuando niño te veías siendo bombero. Bombero no. ¿Soñaste esto? Bombero no. Posiblemente a lo mejor, porque como tú dices, en algún momento uno de niño siempre dice quiero ser policía, quiero ser bombero o algo por el estilo. Yo no lo recuerdo, yo tengo muy mala memoria y sí tengo muchos recuerdos de infancia, pero a pensar así como ser bombero no lo sé. Sí sé que quería algo que tuviera que ver con electricidad, con mecánica, porque así como te digo que me crié en un taller mecánico y yo veo todos estos aparatos y toda la tecnología que hay acá, y recuerdo que de chamo a mí me regalaban un carrito, ponte tú que a lo mejor fuera con baterías o con pilas, y yo desarmaba y picaba todos los cables el mismo día que me lo regalaban. Y luego se molestaban conmigo porque me decían que no me iban a regalar más cosas así, y yo más bien de eso aprendía, y lo desarmaba y con eso inventaba otra cosa. De hecho, uno de los regalos que más recuerdo también de niño fue precisamente el mecano. No sé si recuerdas el mecano, Julio, que son unas piecitas que vienen como unas laminitas con agujeros y con tornillitos. Y era una versión que tenía motorcito y tenía batería. Entonces uno con eso puede hacer una grúa. Pues, y ese fue uno. Y empezabas a armar cualquier. Entonces siempre tuve, digamos, que esa visión espacial del tema de cuerdas, de poleas, de motores. Me llamó muchísimo la atención eso. Siendo adolescente, empieza ya tu camino en la Universidad Central de Venezuela. Correcto. Todavía era 17 años. Sí, en efecto entró muy joven a la Universidad Central de Venezuela, tenía 17 años, era el boom de la telefonía celular y yo quería estudiar Ingeniería Eléctrica Mención Comunicación. Entré a la UCB, quedé seleccionado también en la Simón Bolívar y de hecho eso es complejo, ¿no? A los 17 años, ¿para dónde me voy? ¿Para la Simón o para la Central? Bueno, creo que fue muy buena mi decisión, me fui a la UCB. Entro a estudiar ingeniería y justo entrando, estoy en el curso introductorio y una profesora típico que el primer día pregunta ¿qué hace cada uno? Y una muchacha dijo que era bombero universitario y me llamó muchísimo la atención. Me fui corriendo donde estaba ella y le dije, ¿cómo es eso de bombero universitario? Bueno, me agarró por las manos y me llevó al cuerpo de bomberos de la Universidad Central de Venezuela para que me inscribiera. Y de verdad yo recuerdo de una manera muy particular, muy significativa, porque yo siento que eso fue lo que marcó mi vida y sentó los precedentes de lo que yo hoy en día soy. Yo seguía estudiando ingeniería, no daba pie con bola, como diríamos coloquialmente, porque me dedicaba mucho a los bomberos. De hecho, todos mis amigos, yo almorzaba la comida del comedor universitario, pero en los bomberos. Y bueno, eso hizo que de alguna manera no me dedicara de lleno a mis estudios, pero me enamorara. Que era la vida de bombero. Exactamente, sí, y uno chamo, pues, o sea, como te digo, yo cumplí 18 años en septiembre y en octubre me estaba graduando de bombero. Tú empezaste la promoción de bombero siendo menor de edad. Correcto, a los 17 años. De hecho, mis padres tuvieron que hacer un permiso especial y todo el cuento. Pero fíjate que eso hizo entonces que yo me apasionara, me enamorara de todo lo que tiene que ver con la seguridad, las emergencias, los desastres, la seguridad y salud en el trabajo. Eso es algo que te iba a decir porque se ha convertido en una bandera tuya y no solamente en tu vida personal, sino también en tus emprendimientos, la palabra seguridad. Correcto. De hecho, me cambié de ingeniería eléctrica a mecánica porque en la UCB era más o menos lo que se parecía, pero tampoco. No era lo que algunos llaman mi ergon, mi razón de vida, mi razón de ser, era la seguridad. Me fui a estudiar seguridad industrial, de eso me gradué, por aquí creo que está, bueno, ya está un poquito todo rayado el carnet, que di clases también como docente de seguridad industrial, así se llama la carrera, y bueno, a eso fue que me dediqué luego de no, y estando en los, claro, la parte de toda esa parte académica, pero esos inicios en la entrada a la vida bomberil, porque la ubicación geográfica del cuartel de bomberos de la Universidad Central de Venezuela, que está ahí cerca, adyacente a la autopista, eso da, o sea, ahí se adquiere muchísima experiencia, tuviste mucha vida operativa. Sí, fíjate que como tú bien lo dices, justo al lado de nuestro mural está la principal autopista de Caracas, y de hecho nosotros estamos de guardia y escuchamos el frenazo, y paramos la oreja. ¿Hubo un golpe? Vamos. ¿No hubo golpe? Ok, seguimos. Y de hecho fueron unas épocas muy bonitas, porque esa temporada que uno está chamo, que uno está empezando a salir a servicio, que recién graduado, yo tenía como te digo 18 años, vamos para un congreso en Cabimas, y a lo mejor uno sin mayor dinero, pero bueno, nos íbamos para la bandera, ahí a pedir la cola, o ver cómo se hacía, y uno se iba para Cabimas a un congreso, mi primer congreso de temas de bomberos.
Y de hecho recuerdo entrar con mi uniforme de gabardina al salón y que estuviera el famoso Ángel Rangel, que en aquel momento era director nacional de Protección Civil. Claro. Y nos viera entrando y dijera, bomberos universitarios, caramba, donde los bomberos universitarios van, marcan la pauta. Oye, a mí se me infló el pecho, yo parecía un pavo real, y como te digo, uno a sus 18 años que se está comiendo el mundo. Fue una época... Y además que uno, y disculpa que te interrumpa No, allí, tranquilo. porque uno, con esta formación, a uno le cambia, tú empiezas a ver la vida ya con mucho, o sea, siendo casi un adolescente, pero a la vez con más madurez, ¿no? Claro, porque de hecho, fíjate que como tú dices, tienes responsabilidades. De hecho, a muy poco tiempo, yo de graduado me designaron como jefe de la sección de transporte. Y dentro de mis responsabilidades estaba, como te digo, con 19 años, 20 años, a lo mejor distinguido de bombero, la responsabilidad era mantener la flota vehicular de los bomberos. De hecho, en los 22 años que tengo en la institución, creo que uno de los logros, y sin que suene petulante, pero es una flor que quizás me tengo que lanzar, yo recibí 4 unidades operativas cuando recibí la jefatura. Y en algún momento llegué a tener 17 vehículos rodando, operativos. Y no falta, porque no puede faltar en esto, una de las cosas que me hace sentir a mí con más tranquilidad al hablar con mis amigos y con mis compañeros, y ahora con este proyecto de Rostro del Rescate, es ver que hay más culpables, ¿no? Porque combinabas la familia y la información de familia, porque entonces tu papá apoyaba tu trabajo, Claro. en los bomberos también, con todo esto de la flota, ¿no? A veces sí, a veces hasta sin permiso. Me traía los carros para acá, aquí estaba el taller de mi papá, un carro que estaba malo y bueno, mi papá, y otra vez un carro de los bomberos, pero me van a pagar. Sí, ellos te pagan, y se quedaba esperando. Pero fueron, como te digo, épocas muy bonitas, porque era esa época que íbamos a una guardia de prevención en Chuspa y a lo mejor nos conseguíamos a Fidel Dorantes y a Ingrid ahí con todo su equipo y compartíamos. Y como te digo, pues tú sabes cómo es esa época que uno pasa Claro. de juventud, de voluntario, de que a lo mejor estás entre comillas pasando trabajo, pasando hambre, pero nada de eso te importa porque vas a servir, vas a apoyar a la comunidad y vas a aprender, a conocer Venezuela, que además es una cosa que me apasiona. Sí, es algo que tienes razón, porque si algo nos ha permitido a nosotros esta profesión es poder viajar, conocer el país, compartir con muchísima gente que, si es bien cierto que a veces uno dice, bueno, vamos a pasar hambre, pero si vamos a pasar hambre, pasamos hambre, es todo, porque el que Es tiene así. un pedazo de pan lo comparte. Es así. Helio, pero no falta tampoco ese sentimiento de nuestros padres cuando le decimos, bueno, vamos a entrar a este mundo de bomberos. ¿Qué te dijeron en ese primer momento? Bueno, yo no sé si mis padres recordaban, no creo en algún momento haberlo conversado, pero el accidente que hubo en el año 94, donde fallecieron 4 alumnos de los bomberos UCB, en unos túneles de la universidad. Y eso definitivamente le causa miedo a los padres, sobre todo, como hemos conversado, mis padres perdieron a su primer hijo, al primer nieto, a mi hermano Jorge Alberto, y pues siempre hay ese temor, ¿no? Sin embargo, ellos me han apoyado toda la vida en todo. Obviamente, cuando ellos se dan cuenta que uno como que le dedica mucho tiempo a los bomberos y que los estudios quizás no están de la mejor manera, empieza a haber preocupaciones. Preocupaciones que en algún momento significaron discusiones. Pero yo creo que a todos los que estamos en el mundo de los bomberos, del rescate, algún momento, sobre todo cuando entramos jóvenes, nos ha pasado que llegamos a nuestra casa y hay una maleta en la puerta de la casa. Mira, esto es un hotel, o tú crees que... Pero en algún momento ellos se fueron dando cuenta que esto, más que un hobby, era una pasión. Era una pasión y era una forma de vida de la cual yo lo había adoptado y que incluso no estaba pues en malos pasos. Porque quizás algunos padres se preocupan cuando sus hijos no están estudiando, pero porque andan quizás en drogas o con alcohol o puro rumbeando, y no era mi caso. O sea, yo estaba, quizás no estaba 100% enfocado a la parte académica, pero estaba con algo que igual era altruista, que era Y positivo. no estás en la casa. Exactamente. Es la preocupación, no está en la casa. Dentro de, bueno, de esa vida operativa, cosas que te hayan marcado, algo que te haya marcado. Mira, lo que pasa es que ya salió el programa de Félix Carrillo y lo vi, pero igual que el caso de Félix, yo creo que uno de los más memorables fue un rescate que me tocó hacer en el Guaire, en el río Guaire. Sería yo distinguido, tendría 19 años, y ese primer evento en el Guaire pues siempre es muy particular, sobre todo que en mi caso se sumaron muchas cosas, ¿no?
Y lo particular es que era de noche y fue, digamos que cercano a lo que es el segundo piso de la autopista ahí en Bellomonte, donde está este famoso hotel. Okay. Y en el centro había una señora sentada como en un cerrito que había y yo me pongo todos mis equipos de rescate, las cuerdas, voy con alguien que sí tenía más experiencia y cuando abordamos a la señora, ella muy tranquila, sentada ahí, y como te digo, para mí fue muy particular ver que ella estaba como que estuviera en la playa, prácticamente. Resulta que era una paciente psiquiátrica que nos dijo, no, yo me metí más arriba en el río a nadar, estoy aquí, prácticamente nos dijo que estaba tomando sol. Y bueno, para mí fue un servicio que marcó mucho, sobre todo por ser de los primeros. Igual que también de los primeros en la autopista, justo al lado del mural de Zapata, el hecho de atender un volcamiento, que en el mismo carro la persona que iba atrás no le pasó absolutamente nada, y el señor que iba manejando, por el contrario, perdió el cráneo y digamos que dejó pedazos de sesos repartidos por el piso. Cuando tú tienes 19 años, estás nuevo en los bomberos, pues ese tipo de cosas, digamos que te marcan, te impactan, definitivamente hay un estrés postraumático para uno como respondedor, pero bueno, sí, son experiencias de vida y son los aprendizajes que le va dejando a uno cada uno de esos servicios, ¿no? Así hay muchísimos otros servicios que te pudiera pasar horas contando, ¿no? Pero siempre hay algo que puntualmente uno, y uno en esto uno lo hace, es difícil, uno decir que hay debilidades, pero ¿a qué eres sensible? Porque eres un ser humano, indiferentemente que te pones un uniforme y sales a la calle a trabajar, pero ¿eres sensible a qué? Mira, esta pregunta no estaba ni en la preentrevista ni en el guión, esto es trampa. Pero sí lo hablamos en la preentrevista y yo creo que uno de los servicios que a mí más me ha impactado fue precisamente una chama que la violaron, una chama en situación de calle. La violaron y la dejaron en un monte de la universidad y nos tocó atenderla y para mí eso fue un servicio muy sensible. A lo que son los niños, o sea, todo lo que es atender a un paciente pediátrico, bueno, cuando está en juego la vida de una persona y por supuesto lo que sea mi familia. De hecho, bueno, lamentablemente yo creo que fue la primera vez que me tocó hacer RCP a una persona real, luego de muchos años, fue a mi padre, estábamos aquí en la casa precisamente en un sábado de Semana Santa, escucho un grito de mi mamá y cuando volteo traen a mi papá en brazos, mi mamá y mis hermanos, y bueno, eso fue llegar con él a la clínica y decirle a los doctores, intúbalo, ponle el monitor, ponle adrenalina, ponle atropina, haz compresiones. Y la doctora sí, yo estaba en chores, lleno de grasa porque estaba precisamente haciendo mecánica. Y la doctora miraba el reloj, miraba al otro doctor, me miraba a mí, y yo le decía ponle bicarbonato de sodio. Era el procedimiento de ese momento y para lo cual uno se preparó, pero nunca te preparas para que sea tu papá. Y a mí me tocó salir y decirle a mis familiares, sobre todo bueno a mi mamá, y bueno, y a mis hermanos, que el pronóstico era reservado, que esperáramos lo peor, y entrar y decirle a la doctora, detenga el RCP y anote la hora de fallecimiento. Bueno, digamos que cuando tú estás preparado y te has estudiado para decirle a los familiares que un familiar ha fallecido, etcétera, y tú lo has estudiado muchísimo, pero cuando te toca a ti directamente, mira, ya definitivamente es otra cosa. Ahí sí, ya te das cuenta de que no estás preparado para este tipo de emociones. Claro. Eso es bien importante y esto a través del tiempo, Elio, también te ha fortalecido. Porque tienes muchas cosas que de lo poco, poco o mucho que te conocemos, pero ¿a qué se debe esa fortaleza de Elio? Bueno, yo creo que precisamente eso, ¿no? De hecho, yo recuerdo unas palabras de mi papá cuando se murió mi abuela, que él decía que cada familiar que a uno se le muere, como que le duele menos. Era más o menos sus palabras, ¿no? El pasar por la partida de mi hermano, teniendo yo solo 7, 8 años, y bueno, otras situaciones de vida, me han hecho tener esa resiliencia. Yo creo que esa es la palabra que debemos utilizar y a tener esa entereza. De hecho, como te digo, pues de mis hermanos soy el menor, pero cuando lo de mi papá fue a mí el que me tocó hacer todas las diligencias, tramitar el tema de la carta de fallecimiento, funeraria, etcétera, y ser siempre eso, pues yo me considero que he sido una persona que ha hecho
todo lo posible por resolver situaciones, por salir adelante, por cuando hay una adversidad, caerse, llorar, pero rápidamente levantarse y decir, bueno, mira, vamos a seguir adelante, vamos a darle play y siempre estar haciendo algo. Yo creo que una de las cosas que me caracteriza en la vida y que me gusta es eso, que siempre estoy haciendo algo, siempre estoy activo. De hecho, cuando yo empecé con Épsica, que quizás lo hablaremos más adelante, Claro. mi socio me decía, oye, Elio, pero tú trabajas mucho, porque él estaba en Puerto La Cruz. Cuando él se viene, le dije, y vio un poco cómo es mi vida, me dice, trabajas mucho, pero también tienes mucha vida social y también descansas mucho y también compartes mucho, porque ciertamente yo siempre digamos que casi todo lo que estoy haciendo es alrededor de mis emprendimientos, de mi trabajo, de servir, de apoyar, de difundir el mensaje de la seguridad, pero siempre hay tiempo para ir con los amigos a tomarse unos traguitos, para ir para la playa, para dispersarse, pero siempre, siempre, siempre estoy haciendo algo, siempre estoy activo. No, y eso nos da la oportunidad también de ver y conocer porque te has preparado y una de las cosas que a mí, particularmente a mí me gusta decir con mucho orgullo y sobre todo cuando tuve la oportunidad de pararme por primera vez en el campo de Breita, en la Teiza Jayané, y ver muchos coterráneos, verte a ti en ese staff de instructor, uno dice, oye, a pesar de que hay gente más joven que uno, yo quiero estar allí y eso a uno lo reconforta y sé que hay mucha gente allí que nos está viendo que se siente orgullosa de estos talentos. Pero, ¿qué te parece si invitamos a nuestros amigos a ver? Vamos a ver un poquito las imágenes de cuando Elio tenía cabello y hace 20 kilos. Quédense ahí y nos vemos al regresar de esta pequeña pausa. Memorias en imágenes de Elio Pimentel. Ajá, Elio, bueno, ya regresando, después de ver tus memorias en imágenes, nos quedamos hablando de esa experiencia también de vida y de tu vida, de no solamente ir a entrenarte en uno de los campos más antiguos de esta área, de nuestra área, de la atención de emergencia y la administración para desastres, sino también eres instructor invitado y como tienes tu cinta allí, todos los que de una u otra forma vamos a TICS, tenemos este emblema. Esa experiencia, Elio, pero particularmente porque allí te formaste como especialista en materiales peligrosos, en respuesta a materiales peligrosos. Bueno, desde que uno entra a los bomberos, que escuchas Texas y empiezas a ver de manera incipiente por internet, a uno se le cree esa curiosidad o esa necesidad de ir. Como muchos dicen, el Disney de los bomberos, la Universidad de Texas. Y para el que no ha ido, lo particular de la universidad es que tú entras y tienes como una industria petroquímica, donde hay un tanque petrolero por acá, volteas y hay un fuselaje de un avión en llamas, más allá hay toda una ciudad llamada la ciudad del desastre, con estructuras colapsadas, trenes, etcétera. Por eso realmente parece el Disney de los bomberos. Creo que el 2005 fue el primer año donde tuve la oportunidad de ir como participante, que de hecho yo llego y yo quería hacer todos los cursos de materiales peligrosos, los 4 o 5 cursos que había, llego por el más básico y de una vez me dicen, no, usted tiene un nivel por encima de esto,
me fui para el siguiente, presenté un examen y salí pues sobresaliente. Hice todos los cursos que se podía, el de técnico, el de comandante, de incidente, el de hazmat médico, coordinado por el José García. Y cuando hago todos esos digo, bueno, listo, ya. El sueño siguiente es ser instructor. En ese momento, casualmente la Universidad de Texas planteó una nueva modalidad del especialista respondedor de emergencias latinoamericanas. Yo dije, bueno, yo quería ser instructor, pero hay juventud, hay capacidad, y me dediqué entonces a hacer todos los cursos que piden, porque te piden uno de cada área. Pero todos los que tenían de materiales peligrosos, así que me valían por uno solo. Hice los demás cursos y el último que hice fue el de vehículos de combate contra incendios, los camiones bomba llamados comúnmente. Y eso me cambia un poquito también la idea o el panorama de irme como instructor a materiales peligrosos. Tuve un buen desempeño durante el curso, siempre me sentaba de primerito, participaba, debatía, preguntaba mucho. Y apenas termino, el último día le pregunto a Conrado Marín, el coordinador de ese curso, un chileno, que cómo era para ser instructor. Bueno, él no me dejó terminar, igualito, me agarró por la mano y me jaló por todo el campo y me llevó a la oficina del jefe y dijo, denle una planilla a él para que venga el año que viene a ser instructor. Y curiosamente, pues el año siguiente fui de instructor, no de materiales peligrosos como siempre había soñado, sino de bombas contra incendios, de camiones bomba. Había estudiado ingeniería mecánica, me crié en un taller mecánico, me apasionaba el tema de hidráulica y mi primera clase en la Universidad de Texas fue el agua como uso o como agente de extinción para incendios. Fue una clase que gustó mucho y mi desempeño ahí gustó. De hecho, muchas veces de ahí empezó a salir que a los 2-3 meses me llamaban o me pasaban un correo de una mina en Guatemala. Miren, nosotros vimos su trabajo en el curso de materiales peligrosos de la Universidad de Texas, queremos que vengas aquí a dar cursos. Y eso fue lo que me abrió las puertas internacionales y me permitió trabajar rodando más de 6.000 kilómetros en México, dando muchos cursos en México y me ha llevado a dar cursos en Argentina, en Chile, en Guatemala, en México, de manera presencial y bueno, hoy en día virtual en toda Latinoamérica. Eso digamos que impulsó mi carrera internacional. Claro, pero claro, vienes trabajando ya también en el país, porque lo más importante es que bueno, eres de los que estamos aquí, de los que estamos acá. Y seguiremos aquí. Haciendo cosas y haciendo cosas positivas para que bueno, poder tener de una otra forma un mejor país. Apostamos a eso y tú no solamente lo haces con esta labor social, sino que también lo haces con tus emprendimientos, que lo vamos a hablar también más adelante, pero y parte de esta experiencia, Helio, porque no solo, o sea, estás con ese trabajo, con esa formación en TICS, pero ya venías con esto de la empresa. Sí, de hecho, estudiaste seguridad y salud laboral. Estudié, la carrera se llama seguridad industrial, en el Antonio José de Sucre, fui docente ahí, pero más o menos a los 23 años ya yo estaba muy metido con el tema de redes sociales, de instrucción. De hecho, siendo yo alumno, me tocó dar mi primera clase a los siguientes alumnos, que fue la de Choc, evaluado por una doctora, en ese momento la sargento Janet Muñoz, y desde ese momento me apasionó, me enganchó el tema de dar clases y de prepararme, porque cuando tú das una clase aprendes muchísimo, porque tienes que estudiar, tienes que ser infalible. Más o menos a los 23 años me llaman, yo estudiaba ingeniería todavía y me dicen, mira, te estamos llamando de una empresa consultora que se llama Edafica, de Maturín, necesitamos reunirnos contigo porque queremos evaluar tu currículum para que vengas a dar clases. Y fui al Tigre, como te digo, tenía quizás unos 23 años, no me había graduado de ingeniero, a dar un curso de materiales peligrosos en una empresa de transporte de taladros petroleros, donde había superintendentes, ingenieros, gente con muchísima experiencia. Y bueno, fue de verdad que muy motivador, tan joven, haciendo algo que me apasionaba y regresarse de vuelta con un cheque, que te pagaran un hotel, un avión y todo eso. Y ahí empezó mi carrera precisamente a eso. Me dediqué por mucho tiempo de manera independiente con varias empresas consultoras, a todas tengo que agradecer. Y de hecho cuando abro la mía, a todas les dije, trabajé con Progress, con Yurdi. Trabajé con Isotecnologías de Venezuela, con Cosca, con Cofshal, con Health Safety Consulting, como 8 consultoras, lo que además me permitió ver las fortalezas de cada una y de cada uno de los líderes, de cómo ellos lideraban su proyecto. Desde siempre yo tenía la idea de mi emprendimiento y le dije a varios de los compañeros, los bomberos, a varios amigos para asociarnos. La mayoría se fueron del país, de esos que estaban, y
y nos iban a apoyar en el proyecto, pero digamos que en 2010 ya consolido con Eduardo Villarruel, que es teniente de bomberos, y gran amigo mío, un abogado, además con muchísima experiencia, una persona muy culta, muy inteligente, brillante, y fundamos Épsica. Que muchos preguntan qué significa Épsica y dicen que es Helio Pimentel, pero es Ergonomía, Prevención, Seguridad Integral, compañía anónima, en 2011. Pero allí, algo que tú nos comentabas antes, eres una persona que, bueno, eres muy agradecida y aquí no, o sea, a esto que tienes en este momento no has llegado solo porque te han acompañado muchas personas que evidentemente que nos los vas a comentar, quienes han sido esos mentores a través de todo este tiempo para llevar a Helio a lo que es en este momento, no solamente como facilitador, sino también como emprendedor. Por supuesto mis padres, en primer lugar, que ya los mencioné, de más está decir que de mi papá aprendí la curiosidad por buscar, Google no existía, pero él ya googleaba, por mi mamá igual esa capacidad de servir, de atender a la gente, de estudiar. Y bueno, creo yo que he tenido 3 grandes mentores en mi vida, en la parte bomberil y de liderazgo y como persona. La doctora Janet Muñoz, quien además fue comandante del Cuerpo de Bomberos de la UCB, una persona metódica, planificada, líder, que motiva, que inspira, además médico. Camilo Olivieri, quien ha sido mi mentor en la parte de materiales peligrosos, de verdad, a pesar de que tiene una personalidad bien particular que cae como antipático, Camilo es una de las personas que me ha apoyado muchísimo y que nunca ha sido mezquino con ninguna información, con apoyar y de quien yo creo que he aprendido muchísimo en materiales peligrosos. En la parte de seguridad y salud en el trabajo, quien también fue bombero UCB o es bombero UCB, solo que no está activo, y también de rescate, Mauro Fernando Valareso, de esa época de Carlos Todd, de Julio Lescarbura. Mauro Fernando Valareso es prevencionista también, igual, es una persona que ha tenido la humildad y que me ha dado a mí el valor de, a lo mejor teniendo yo 25 años y él quizás 50, pasarme sus trabajos, sus estudios e incluso someterlos a mi revisión, a mis opiniones, y de verdad que una persona que además, una de las experiencias motivadoras que he tenido con él es que él venía para Caracas, sin estar residenciado acá, a hacer un trabajo, me invitaba para ese trabajo, yo lo acompañaba y cuando salía me pagaba. Yo, profesor, ¿pero qué es esto? No, estos son sus honorarios. Yo, profe, pero yo vine a aprender, a acompañarlo, a ayudarlo, y es más lo que yo me estoy llevando como... No, aquí están sus honorarios. Entonces yo creo que esas han sido 3 de las personas. Hay muchos otros mentores y muchas otras personas que sin ser mentores igual te han apoyado, te han abierto. Por ejemplo, siempre que hemos ido a Texas, allá quien nos recibe es nuestro amigo bombero UCB también, Edgar Rotundo, igual, una persona brillante, excelente, y que ha sido mentor en la parte de tecnología, una persona muy apasionada del tema de la tecnología. Bueno, hay muchísimos otros, lamentablemente uno deja por fuera amigos, pues Alberto Sánchez, igual una persona que me ha motivado mucho y ha sido mi mentor, por supuesto el doctor José García, entre muchos otros que quizás si uno se pone a mencionar es grosero porque deja por fuera algunas personas. Exacto. Se puede llevar una vida de estudio, de formación, de preparación, de trabajo, emprendimiento y dedicar también tiempo a labor social. Sí, de hecho fíjate que tanto desde Épsica como por mi parte siempre he tenido esa vena de ayudar. Tengo 22 años en los bomberos voluntarios y he estado en otras organizaciones también voluntarias. De hecho participé en un CAEL, en un comité de actuación de emergencia local de aquí llamado Asociación Civil Gestión Voluntaria Proactiva Los Palos Grandes, como voluntario, quizás unos 3, 4, 5 años. Estoy actualmente también como miembro asesor de la organización Rescate Humboldt, también como voluntario. Con mi empresa me han llamado de Protección Civil Bolívar, de Protección Civil Táchira, de Protección Civil Mérida, y sin cobrar ni medio. Lo que es a Protección Civil, a bomberos, todo con muchísimo cariño, con muchísimo altruismo, porque yo estoy convencido que es más en la ganancia que uno le queda de las amistades, del apoyo, del viaje, de la hermandad, de la camaradería, que lo puede hacer una remuneración económica. Sí, es que eso es, bueno, uno le llena muchísimo eso. Hablamos de Épsica porque es uno de lo que conoce mucha gente, pero Helio no solamente está con emprendimiento de Épsica, sino también con la parte tecnológica. Bueno, Épsica es una firma consultora de seguridad y salud en el trabajo, ya quizás algunos la conocen o entenderán de qué es,
pero también he estado con un emprendimiento tecnológico que se llama Quimeramente, lo pueden buscar en Instagram como @Quimera_Mente, Quimeramente. Hacemos realidad aumentada, realidad virtual, manejo de redes sociales, páginas web, o sea, todo lo que tenga que ver con tecnología. Okay. De hecho, los que han tenido oportunidad de ver la película de Google, que había un viejito retirado que no sabía mucho de la parte de tecnología, ese soy yo. Pero estoy pues apoyando siempre a este emprendimiento que también me ha apoyado muchísimo a mí. Y hace quizás unos 3 años, antes de la pandemia, se dio el tema de alguna manera gestionar estos espacios donde estamos el día de hoy, que es Plan B Caracas. Aquí tengo mi oficina de Épsica, desde aquí despacho los más de 65 consultores que en Épsica tenemos a nivel nacional, como un valor diferencial, o sea que además le sirve a las empresas que tienen sucursales, que tienen diferentes localidades en Venezuela, un valor diferencial que es hoy en día con lo que son costos de viajes, viáticos, etcétera, que por ejemplo me piden un curso en Maracaibo y tengo un equipo de consultores especializados en Maracaibo, en San Cristóbal, en Barquisimeto, en Barcelona, en Valencia, casi que como decía el comercial, claro. Y en la Colonia Tovar. Eso es lo que estamos haciendo. Y uno de esos emprendimientos que no, primero y son de las tantas cosas que agradecerte porque, bueno, estamos acá, nosotros en este momento estamos en Plan B Caracas, en emprendimiento de Helio Pimentel, que pasa a formar parte después que hemos conversado de poder utilizar estos espacios como un aporte para este proyecto que es Rostro del Rescate, que es un proyecto de nosotros para todos nosotros también. De verdad que estamos muy agradecidos y lo digo en nombre y públicamente en nombre de todo el equipo, porque sé que vamos a seguir haciendo muchas cosas positivas porque hay gente que merece. Helio, ¿qué le decimos a estos nuevos talentos que se están formando y que nos están viendo? Eso es muy bueno porque fíjate que muchas veces hoy en día quizás los chamos dirán, bueno, prefiero ponerme a trabajar que estudiar. Miren, nada como el estudio, se los digo, tengo los 22 años y dirán, bueno, pero es contradictorio, dijo que abandonó la carrera de ingeniería, estudié mi seguridad industrial, sigo estudiando, hice un diplomado de docencia universitaria, estudien, profesionalícense y hagan con pasión y profesionalismo absolutamente todo. Eso es lo que les va a dejar poder llegar a ser una persona reconocida y hacer lo que les gusta hacer y poder ser felices en la vida y, como nos dice la Organización Mundial de la Salud, tener un equilibrio biopsicosocial, es decir, la parte de salud física, mental y social. Sí, definitivamente esa es parte de ese mensaje porque como comentamos y como han dicho muchos de nuestros invitados, estamos de paso, hay una transición, hay que hacer el trabajo de formar y Helio, tú eres una de esas personas que hoy en día se está dedicando, lo dijiste hace unos momentos, a apoyar a la protección civil, apoyar a los bomberos y hoy en día que hay un crecimiento bien importante porque ahora tenemos la oportunidad de que nuestros nuevos talentos se forman en universidades, en el caso de la Universidad Experimental de la Seguridad, la UNES, en el caso de la UNES. Y en este caso de los bomberos de la Universidad Central de Venezuela, tú también sigues formando parte allí de formadores. Eres un UCBista y donde te paras eres bombero de la Universidad Central de Venezuela, nos comentabas eso, ¿no? Sí, de hecho, bueno, obviamente uno ha hecho muchas cosas, está en muchos estudios, pero siempre en mis presentaciones, en mi currículum, cuando uno le piden una sinopsis para una conferencia o algo, lo primero que digo es bombero de la Universidad Central de Venezuela. Yo insisto en que eso es lo que me dio el cambio de timón en mi vida y me llevó a donde estoy hoy en día. Perfecto. Quiero aprovechar la oportunidad porque no solamente en lo personal, sino también en el equipo estamos evaluando constantemente todo lo que ustedes nos están comentando, todo lo que nos dicen nuestros invitados. Tenemos un obsequio para ti. Ya no es sorpresa, ya no lo dijiste, no es sorpresa. Es un trabajo hecho por nuestro equipo. Nos ha apoyado una amiga de estos amigos de Rostro del Rescate, que ya lo llamamos amigos de Rostro del Rescate, que es Karina Iglesias, allá en Valencia, en Bordado Creative, y que nos ha permitido hacer el logo del programa, ponerlo en tela, esta idea nace porque como regularmente en nuestros uniformes siempre llevamos esto, digamos que es algo muy distintivo de nosotros. En nombre de todo el equipo queremos
entregarte, regalarte es un humilde reconocimiento, porque sabemos el tiempo y el esfuerzo que tú haces, Helio, en dedicarle al crecimiento del sistema de respuesta no solamente en Caracas, sino en el país. Mira, Julio César, esto no tiene nada de humilde, de verdad que hace rato me preguntabas qué cosas me causan sensibilidad. La gente no tiene idea de lo que significa para un bombero, para un rescatador, para alguien de protección civil, algo como un bordado o un parche, porque hay mucha historia detrás de esto. Es decir, para nosotros este bordado, que para algunos pudiera parecer algo pequeño, sencillo, de tela, de hilo, tiene una historia detrás. Y hay alguien que te lo obsequió, hay alguien que te lo regaló, hay alguien que te lo vendió, alguien que te lo robó o lo compartió, y hay gran historia. De verdad que muchísimas gracias, Julio César. No. Y bueno, a Karina, ¿cómo es su Instagram? Vamos a Bordados Createc. Bordados Createc en Valencia, por favor síganos y apoyen este emprendimiento que de verdad también, bueno, importantísimo allá en Valencia, pero tienen envíos a nivel nacional. Sí. Es así. MW, Tealca, Zoom, cualquiera. Le enviamos los parchos que necesite. Eso es lo importante de nuestros aliados. Gente joven aportando cosas positivas para crecer más. Porque aquí hay muchísimo. Y de verdad que estamos muy agradecidos. Reflexiones de tu parte para despedir tu programa. Bueno, reflexión, precisamente eso, sigan estudiando, sigan profesionalizándose y bueno, recuerden que aquí en este espacio en Plan B Caracas estamos a su orden para crecer, crear, emprender y para hacer cualquier evento que requiera. @Plan B Caracas, en mi Instagram es @HelioPimentón y todas las redes sociales como Epsica. Recuerda, suscríbete al canal, aquí en el generador de caracteres está toda la información, todas nuestras redes, síguenos. Danos tu comentario, inclusive puedes postular, por favor, escríbenos que estamos de verdad con muchísimo gusto de poder recibir todos tus mensajes o todos sus mensajes y coméntenle a la gente que estamos haciendo esto, le estamos trayendo aquí a la pantalla a la gente que vemos en la calle trabajando y que a veces no lo reconocemos. Soy Julio César Ortiz y te espero en un próximo episodio de Rostros del Rescate.